Llegó el texto. Entre ayudar a los clientes en mi boutique, te dejo y me mudo a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta. Ja ja. Mis manos no temblaron mientras lo leía. Mi voz no vaciló mientras ayudaba a la señora Peterson a elegir una bufanda. La única señal de que mi esposo durante 12 años acababa de arruinar nuestro matrimonio a través de un mensaje de texto fue una ligera tensión alrededor de mis ojos. Esperé hasta que la señora Peterson dejó su compra envuelta en nuestro papel plateado característico antes de escribir mi respuesta. Buena suerte. Mi nombre es Claire, a mis 38 años, acabo de recibir el adiós más cruel de la historia. Pero mientras Mark probablemente se regodeaba con su gran salida, imaginándome llorando por su traición, yo estaba cerrando tranquilamente mi boutique por el día. Las señales habían estado ahí durante meses, las noches en el trabajo que nunca igualaban sus depósitos pagados. Los cambios repentinos de contraseña en su teléfono. La forma en que había empezado a ir religiosamente al gimnasio a comprar ropa nueva, tratando de recuperar su juventud. Hace 3 meses, encontré un recibo de una cena para 2 en un restaurante caro esa noche. Había afirmado estar trabajando hasta tarde. Esa misma noche abrí una cuenta bancaria separada en otro banco. Una semana después, cuando mencionó querer combinar nuestras cuentas para simplificar las cosas. Estuve de acuerdo alegremente mientras movía mis ahorros personales a la nueva cuenta, la cuenta conjunta que acababa de vaciar. Contenía exactamente lo suficiente para evitar que sospechara, aproximadamente 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba guardado a salvo, junto con registros detallados de cada transacción sospechosa que había realizado durante el año pasado. Mi teléfono volvió a sonar. No te molestes en suplicar, Melissa, y mañana me voy. Mandaré a buscar mis cosas más tarde. Melissa, la nueva recepcionista de su oficina. La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa, la vi reírse demasiado fuerte de los chistes de Mark, noté cómo le tocaba el brazo cuando pensaba que nadie estaba mirando. Era lo suficientemente joven para ser su hija, lo suficientemente ingenua como para pensar que era especial. No respondí a su mensaje de texto. En lugar de eso, llamé a mi abogado, al que había consultado hace 2 meses cuando descubrí los cargos del hotel en el extracto de nuestra tarjeta de crédito. Ya es hora, dije simplemente. Él simplemente hizo su movimiento. Los papeles están listos. Ella respondió. Los archivaré mañana a primera hora. ¿Quieres que lo entregue en Miami? No, Ruth. Déjalo pensar que ganó primero otro mensaje de texto de Mark. Sé que esto debe ser difícil para ti. Después de todo, no te estás volviendo más joven. Al menos tienes tu pequeña tienda para mantenerte ocupado. Mi pequeña tienda, la exitosa boutique que había construido desde cero, la que generaba más ingresos que su puesto de mando medio, aquella cuyas ganancias había mantenido cuidadosamente separadas de nuestras finanzas conjuntas. Sonreí, pensando en las cartas certificadas que lo recibirían en Miami. Déjalo disfrutar de su momento de triunfo. Pasé esa noche en nuestra casa, mi casa, ya que la heredé de mi abuela y la mantuve a mi nombre, a pesar de las repetidas sugerencias de Mark de agregarlo a la escritura. Otro instinto afortunado que había dado sus frutos. Mientras organizaba los trámites que necesitaría mi abogado, encontré nuestro álbum de bodas. Mark se veía muy diferente entonces, antes de que la crisis de la mediana edad lo convirtiera en una caricatura de lo que era en estos días. Vestía camisas demasiado ajustadas para su cintura suavizada, se esforzaba demasiado en conectarse con los veinteañeros en su oficina, usaba una jerga que sonaba ridícula, viniendo de un hombre de 45 años. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de texto suyos, cada uno más condescendiente que el anterior. He estado planeando esto durante meses. Melissa me comprende de una manera que tú nunca podrías. Estarás bien. Tal vez encuentres a alguien más de tu edad que ya le contó a mi familia.
Están de acuerdo en que nos distanciamos. Probablemente no es culpa de nadie. Tomé una captura de pantalla de cada mensaje y los agregué a mi carpeta de pruebas. Déjalo cavar su hoyo más profundamente. A mi abogado le encantaría su admisión casual de premeditación, su alegre anuncio sobre vaciar nuestra cuenta. El último texto me llamó la atención, por cierto. Utilizo la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos en el hotel. Considérelo mi regalo de despedida, jajaja. Perfecto. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Señora Harrison, necesito denunciar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta de inmediato. Medosamente, por supuesto, señora. ¿Puedes identificar los cargos? 2 billetes de primera clase a Miami reservados hoy, cargos de hotel en el Royal Palm y tendré que eliminar a mi marido como usuario autorizado. ¿Tiene documentación del fraude? Mensajes de texto de mi esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar viajes con su novia después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Estaré feliz de reenviarlos. El tono profesional del representante no pudo ocultar su satisfacción al cancelar los cargos. Mark y Melissa llegarían al aeropuerto mañana y encontrarían sus billetes invalidados y su reserva de hotel cancelada. Mi teléfono volvió a sonar. No te preocupes por la casa, te dejaré quedarte allí hasta que encuentres algo más pequeño. De hecho, me reía a carcajadas con eso. ¿Realmente creía que tenía algún derecho sobre la casa de mi abuela? ¿Su ego había crecido tanto que había olvidado de quién estaba el nombre en la escritura? Otro rumor dice que la tienda significa mucho para ti. Podemos llegar a un pago justo por tu mitad, la mitad de mi negocio que yo mismo construí, financié, mi abuela. Mientras él se quejaba de mis largas jornadas y lo llamaba mi hobby, yo serví una copa de vino, lo bueno que había estado guardando para una ocasión especial. Esto calificado. Mañana, Mark aprendería algunas verdades duras sobre la ley de propiedad y bienes separados, pero esta noche disfrutaría de la tranquilidad y planearía mi próximo capítulo. La mañana trajo una avalancha de mensajes de texto cada vez más enojados de Mark. ¿Qué diablos le hiciste a nuestra tarjeta de crédito? La aerolínea no aceptará nuestros boletos. El hotel canceló nuestra reserva. Respóndeme. Silencié mi teléfono y me dirigí a mi boutique. El viernes siempre era nuestro día más ocupado y tenía que desempacar un nuevo envío de bolsos de diseñador. La vida continúa, incluso cuando su marido se escapa con una recepcionista lo suficientemente joven como para ser su hija. Alrededor del mediodía su madre llamó a Claire, querido Mark, nos contó todo sobre lo controlador que has sido y cómo lo ahuyentaste. Él dice que ahora está siendo vengativo, causando problemas con sus planes de viaje. La puse en altavoz mientras arreglaba un escaparate. Mencionó vaciar nuestra cuenta conjunta y cobrar multas para él y su novia en nuestra tarjeta de crédito. Silencio entonces. Bueno, dijo que no le dejaste opción, que habías sido fría y distante, Bárbara. Tengo sus textos. ¿Quieres que te los lea, aquel en el que se jactaba de quitarnos el dinero? O tal vez aquel en el que se burló de mi edad. Otra pausa, parecía un poco cruel. Le dije que ese mensaje de texto era inapropiado. Agradezco la llamada, Bárbara. Siempre me has gustado, pero creo que es mejor si terminamos esta conversación ahora. Mi abogado ha recomendado un contacto mínimo con la familia de Mark Marr durante el proceso. Trámites ya. Adiós, Bárbara. Al final de la tarde, la hermana de Mark, Amanda, estaba difundiendo chismes familiares a través de amigos en común. Al parecer, Mark y Melissa estaban atrapados en un budget motel cerca del aeropuerto y sus sueños en Miami se descarrilaron temporalmente. Intentó usar sus tarjetas de crédito personales, pero llevaban meses agotadas, otra señal de alerta que había notado. Mi abogado llamó para informarme. La audiencia de emergencia está programada para el lunes.
Dada su admisión de vaciar la cuenta conjunta y el fraude documentado con tarjetas de crédito, estamos en una posición sólida para congelar todos los activos restantes. ¿Ya le han atendido? Todavía no, pero recibirá los papeles en su nueva dirección de motel, de lo cual las redes sociales de su novia están dando excelente evidencia. Ella ha estado publicando sobre su aventura todo el día, incluidos algunos comentarios de choices sobre ti. Sonreí pensando en mi propia documentación, 1 año de cargos sospechosos, recibos de hotel, mensajes de texto que demostraban premeditación. Mark había estado tan concentrado en su gran escape que nunca había considerado que yo podría estar observando, esperando, preparándome. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Te crees muy inteligente, pero hice copias de todos los registros financieros de la boutique. La mitad de ese negocio es mío. Le envié el texto a mi abogado y lo agregué al creciente archivo de los errores de Mark. Déjele aprender de la manera más difícil sobre los activos separados y la propiedad empresarial. A veces la mejor venganza es simplemente estar preparada. La audiencia de emergencia del lunes fue todo lo que podía esperar. Mark apareció con su nuevo guardarropa Young, jeans de diseñador, demasiado ajustados para su edad, una chaqueta que gritaba la crisis de la mediana edad. Melissa esperó afuera, su juventud dolorosamente evidente bajo la dura iluminación del Palacio de Justicia. Mi abogado presentó nuestras pruebas metódicamente, el alegre texto de Mark sobre cómo vaciar nuestra cuenta, su fraude con tarjetas de crédito, su historial documentado de gastos ocultos, cada pieza cuidadosamente recopilada durante meses de silenciosa observación. Intentó su señoría, el abogado contratado apresuradamente por Mark. Mi cliente admite algunas decisiones precipitadas, pero las acciones de la señora Harrison han sido vengativas y calculadoras. Calculador, mi abogado respondió, usted quiere decir prudente. Mi cliente protegió sus bienes separados y mantuvo registros detallados de su marido. Comportamiento sospechoso. Eso no es vengativo, es un negocio inteligente. El juez revisó mi documentación, el título de propiedad separada de la casa, las boutiques y los documentos de la corporación a mi nombre. Solo la cuidadosa separación entre los negocios y las finanzas personales de la que Mark siempre se había quejado. Señor Harrison, el juez se dirigió a Mark directamente. Admitió a través de un mensaje de texto haber vaciado deliberadamente una cuenta conjunta y usado tarjetas de crédito compartidas para financiar un viaje con su novia. ¿Lo niegas? Mark se movió incómodo. Solo estaba tratando de hacer una ruptura limpia cometiendo fraude financiero. El juez levantó una ceja. Y ahora está reclamando derechos sobre una propiedad que la documentación muestra que está claramente separada de los bienes conyugales. El negocio creció durante nuestro matrimonio. El abogado de Mark volvió a intentarlo. Mi cliente tiene derecho. El negocio se estableció antes del matrimonio. Mi abogado interrumpió y la señora Harrison mantuvo una estricta separación entre los negocios y las finanzas personales en todo momento. Tenemos documentación de cada centavo invertido y ganado. Observé el rostro de Mark mientras la realidad empezaba a asimilarse. Pensó que esto sería fácil, vaciar nuestras cuentas, fugarnos con su novia, tal vez reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se había molestado en entender que mi insistencia en mantener las cosas separadas se había burlado de mi cuidadosa contabilidad, calificándola de obsesiva. El tribunal encuentra pruebas suficientes de mala conducta financiera. El juez anunció que todos los activos compartidos están congelados en espera de la disolución final. Se ordena al señor Harrison que devuelva los fondos retirados de las cuentas conjuntas en un plazo de 24 horas. Pero ese dinero se acabó, protestó Mark. Lo gastamos, le sugiero que encuentre una manera de reemplazarlo. El juez lo interrumpió y, señor Harrison, el tribunal ve muy mal el uso de tarjetas de crédito compartidas para financiar aventuras con un amante. Afuera del juzgado escuché a Melissa preguntarle a Mark sobre sus planes en Miami.
Su respuesta se perdió en el sonido de mis tacones golpeando con confianza sobre el piso de mármol de regreso al negocio que nunca había entendido ni respetado. Las siguientes semanas trajeron una serie de medidas cada vez más desesperadas por parte de Mark. Intentó afirmar que la boutique había sido idea suya. Recordó haber invertido dinero en sus primeros días. Incluso sugirió que había sido mi socio comercial todo el tiempo. Afirmaciones rápidamente refutadas por mis meticulosos registros. Se está desesperando. Mi abogado observó los programas de su novia en las redes sociales. Ahora se quedan en su estudio. Aparentemente vivir con un salario de recepcionista no es el escape glamoroso que imaginó. La familia de Mark comenzó a utilizar un tono marcadamente diferente al de sus acusaciones iniciales. No teníamos idea, admitió su hermana Amanda. Nos dijo que habías estado controlando fríamente que necesitaba escapar. Pero luego vimos sus mensajes de texto y la forma en que se jactaba de aceptar tu dinero. Ese no es el hermano que creía conocer. Su madre volvió a llamar, esta vez entre lágrimas. Las cosas que dijo sobre tu edad, sobre reemplazarte por alguien más joven. Lo crié mejor que eso. Creí que sí. De todos modos, dejo que sus llamadas vayan al correo de voz. Su apoyo podría haber significado algo hace semanas, pero ahora parecían ratas abandonando un barco que se hunde. La boutique prosperó, irónicamente impulsada por los chismes locales sobre mi situación. Las mujeres comenzaron a venir específicamente para mostrar su apoyo, y a menudo se marchaban con mucho más de lo que habían planeado comprar. Mi ex intentó algo similar. Un cliente me confesó que, mientras compraba un bolso de diseñador, pensó que se lo llevaría a todo si se divorciaba. Los hombres así nunca esperan que seamos más inteligentes que ellos. Mi teléfono todavía sonaba ocasionalmente con mensajes de texto de Mark, su tono oscilaba entre la ira y la manipulación, lo has arruinado todo. Nunca quise hacerte daño. Te arrepentirás de ser tan vengativo. ¿No podemos resolver algo? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenvié cada mensaje a mi abogado sin responder. Que profundice más en la vida. Escuché que Melissa estaba teniendo dudas. Aparentemente, compartir su estudio con un hombre de mediana edad que no podía permitirse un lugar propio no era la aventura romántica que había imaginado. La brecha de edad que había parecido emocionante durante las reuniones secretas en el hotel se sentía diferente a la dura luz de la realidad. Publicó sobre relaciones tóxicas y aprender de los errores. Ayer mi abogado mencionó durante una llamada de actualización y eliminó su estado civil. Esta mañana casi sentí pena por Mark, casi. Pero luego me acordé de su jaja después de decirme que había vaciado nuestra cuenta. La crueldad casual de sus comentarios sobre mi edad, la forma en que había asumido que estaría indefensa sin él. En lugar de lástima sentí algo más, orgullo. Orgullo de mi previsión, de mi fuerza silenciosa, de mi capacidad para protegerme mientras él me subestimaba. La audiencia final de divorcio pintó un cuadro muy diferente del triunfo imaginado por Mark. Atrás quedó su actitud arrogante, reemplazada por un pánico apenas disimulado. Melissa estuvo notablemente ausente. Ella pasó a ser un compañero de trabajo de su misma edad. Según los rumores de la oficina, Mark había aparecido con su ropa vieja. El guardarropa de diseñador aparentemente regresó para ayudar a pagar la cuenta conjunta que había vaciado. Su abogado parecía cansado, probablemente por haber intentado encontrar lagunas en mi documentación de separación de bienes. Su señoría, el abogado de Mark intentó una última vez. A pesar de la documentación de propiedad separada, mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa a través de apoyo moral y apoyo moral. Interrumpió mi abogado. Como estos mensajes de texto que menosprecian el negocio de la señora Ar como una pequeña tienda, o estas publicaciones en las redes sociales que lo llaman su pasatiempo. El juez claramente había visto suficiente. El acuerdo final reflejó mi cuidadosa planificación.
conservé mi casa, mi negocio y mis bienes separados. Mark obtuvo sus pertenencias personales y su automóvil, que valía menos de lo que debía. Me has destruido, siseó mientras salíamos del juzgado. Tendré que volver a vivir con mis padres. No, Mark, te destruiste a ti mismo. Solo me aseguré de que no pudieras destruirme a mí también. Su madre estaba esperando afuera lista para llevarlo a su casa, su nuevo hogar a los 45 años. La ironía de su situación no pasó desapercibida para nadie. El hombre que se había burlado de mi edad ahora vivía en la habitación de su infancia mientras yo continuaba dirigiendo mi exitoso negocio. Tú planeas esto desde el principio, acusó. ¿Sabías que esto sucedería? No, simplemente presté atención, y a diferencia de ti, entendí el valor de llevar buenos registros. Su madre se interpuso entre nosotros. Ya es suficiente, Mark, ya te has avergonzado bastante. Mientras se alejaban, la oí atacarlo. Sinceramente, ¿en qué estabas pensando? Un joven de 20 años vaciando cuentas bancarias y enviando esos horribles mensajes de texto. Los vi desaparecer en el estacionamiento, sin sentir nada más que alivio. Mark había pensado que estaba escribiendo el final de nuestra historia con ese texto cruel. En cambio, simplemente había puesto en marcha mis planes cuidadosamente trazados. Mi teléfono vibró, esta vez no con mensajes de texto de Mark, sino con notificaciones de nuevos pedidos del sitio web de mi boutique. La vida avanzaba, pero no en la dirección que había imaginado. Tercera parte, segmento 1, 600 palabras. 6 meses después de que finalizara el divorcio, mi boutique se había expandido a una segunda ubicación. La ironía no pasó desapercibida para mí. Mientras Mark luchaba por reconstruir su vida, la pequeña tienda que había despedido estaba prosperando. Contraté a 3 nuevos empleados y lancé una tienda en línea que estaba ganando terreno a nivel nacional. Las noticias de la situación de Mark llegaron a través de conocidos mutuos. Probó aplicaciones de citas, pero descubrió que las mujeres de su edad no estaban interesadas en un hombre de mediana edad que viviera con sus padres. Las mujeres más jóvenes se enteraron de su historia a través del cargo y los chismes se mantuvieron alejados. Aparentemente, Melissa había advertido a sus amigos sobre él, compartiendo capturas de pantalla de sus intentos desesperados por recuperarla después de que ella se fue. Su carrera también sufrió. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa había iniciado una investigación sobre su relación con un subordinado, lo que resultó en una reprimenda formal. El ascenso que esperaba fue para otra persona, alguien que no tenía un historial de relaciones inapropiadas con el personal de recepción. Intentó alegar discriminación por edad. Amanda me lo dijo durante una visita inesperada a la boutique, dijo que lo estaban castigando por salir con alguien más joven. Recursos Humanos acaba de agregar esa queja a su expediente. Me sorprendió ver a su hermana en mi tienda, pero su presencia decía mucho sobre cuán profundamente Mark había alienado a su propia familia. Sé que al principio no te apoyamos, admitió, pasando los dedos por un pañuelo de seda. Se hizo la víctima muy bien, pero viendo cómo manejó todo, cómo actuó después, me avergüenza que alguna vez le creyéramos. Mi abogado me mantuvo informado sobre los continuos intentos de Mark de impugnar el acuerdo de divorcio. Cada petición fue denegada y su reclamo de distribución injusta fue desestimado basándose en la evidencia de sus propias acciones. De hecho, intentó argumentar que su mensaje de texto sobre vaciar la cuenta era solo una broma, me dijo riendo. El juez preguntó si jaja hacía que el robo fuera menos ilegal. El éxito de la boutique trajo una validación inesperada. Las revistas locales de negocios querían presentar mi historia, no como una esposa despreciada sino como una mujer de negocios inteligente que protegía sus intereses. Los jóvenes emprendedores pidieron consejos sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y comerciales. La mejor protección es la preparación, le dije a una joven que me recordaba a Melissa, y siempre, confía en tus instintos. La madre de Mark llamaba de vez en cuando,
generalmente después de que él había hecho algo particularmente autodestructivo. Probó el juego en línea con la esperanza de encontrar una solución rápida a sus problemas financieros. Se había involucrado en un esquema piramidal que prometía ganancias rápidas. Cada intento de recuperar su antiguo estilo de vida solo lo metía aún más en problemas. No sé dónde nos equivocamos con él. Suspiró durante una llamada. Su padre y yo le ofrecimos ayudarlo a recuperarse si asumía la responsabilidad de sus acciones. Pero sigue culpando a todos los demás, a ti, a Melissa, a su empresa, al juez. Escuché cortésmente pero mantuve la distancia. Su drama familiar ya no era mi problema. Mi vida había avanzado, llena de planes para una tercera boutique y una posible expansión a accesorios de lujo. El único recordatorio del impacto de Mark en mi vida fue una captura de pantalla enmarcada colgada en mi oficina, su último mensaje de texto antes de que bloqueara su número: diviértete con tu pequeña tienda. Al menos te mantendrá ocupado en tu vejez. Debajo estaba mi último premio empresarial, prueba de que a veces la mejor venganza es simplemente triunfar en tus propios términos. Un año después del divorcio, organicé la gran inauguración de mi tercera tienda boutique. El evento atrajo a los medios locales y la historia que querían contar no era sobre mi matrimonio fallido. Se trataba de una empresaria exitosa que expandía su marca. La traición de Mark se había convertido en una mera nota a pie de página en mi historia de éxito. Durante el evento, Melissa entró inesperadamente. Parecía más joven que nunca, o tal vez simplemente me sentí mucho más fuerte. Ella se movió incómoda, agarrando su bolso como si fuera un escudo. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Creí todo lo que me dijo acerca de que eras fría, controladora, que no apoyaba sus sueños. Luego lo vi intentar las mismas tácticas de manipulación conmigo. Cuando las cosas se pusieron difíciles, seguí organizando una exhibición de gafas de sol de diseñador. Esos no eran sus sueños, Melissa. Eran fugas. Hay una diferencia. Lo sé ahora. Hizo una pausa y luego añadió: intentó mudarse. Cuando congelaron las cuentas pensé que mi estudio sería temporal. Después de 2 semanas de que él se quejara del tamaño de mi armario y me sugiriera que pidiera un préstamo para un lugar más grande, entendí lo que querías decir con la diferencia entre sueños y escapadas. De hecho, me reí de eso. Déjame adivinar que tenía grandes planes pero no había forma de financiarlos exactamente. Todo iba a funcionar una vez que sus inversiones dieron sus frutos, una vez que obtuviera esa promoción, una vez que su criptomoneda definitivamente aumentara de valor. Ella negó con la cabeza. Estoy saliendo con alguien de mi edad ahora. Tenemos préstamos estudiantiles y un apartamento pequeño, pero al menos estamos construyendo algo real. Después de que ella se fue, mi subgerente susurró: ¿era esa la novia? No, respondí. Esa fue solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Hablando de lecciones, señalé a una pareja joven que examinaba nuestros bolsos de diseñador. Hablemos de tu idea para ampliar nuestra línea de accesorios. La boutique se había convertido en algo más que un simple negocio. Era un símbolo de independencia, de resiliencia, de poder, de preparación. Los jóvenes empresarios a menudo buscaban mi consejo y siempre enfatizaba la importancia de proteger sus activos. La madre de Mark llamó por última vez, no para discutir, Mark, sino para agradecerme. Le enseñaste a nuestra familia una lección importante, dijo, sobre permitir el mal comportamiento, sobre poner excusas para la crueldad. Mark sigue viviendo en casa y sigue culpando a todos los demás por sus problemas, pero ya no lo defendemos. Ese es su legado para nuestra familia, mostrándonos la diferencia entre apoyar a alguien y permitirle. Pensé en ese legado mientras revisaba los planes para una cuarta ubicación. Mark tenía la intención de menospreciarme, cambiarme por un modelo más joven y quedarse con la mitad de todo lo que había construido. En cambio, sin darme cuenta, me había empujado a ser aún más fuerte y más exitoso.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogado. Mark presentó otra petición para revisar el acuerdo. El juez lo desestimó inmediatamente y le condenó al pago de las costas. Pensé que lo disfrutarías. Sonreí, pensando en él en su habitación de la infancia, todavía tratando de reescribir un final que había sido determinado en ese momento. Me subestimó. A veces el mejor. La venganza no se trata de vengarse, se trata de mejorar. 2 años después del cruel mensaje de texto de Mark, recibí una invitación para hablar en una conferencia empresarial de mujeres. El tema no era el divorcio o la traición. Se trataba de construir y proteger un negocio exitoso. Mi historia había pasado de ser una advertencia a ser una inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer preguntó sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y comerciales. Mi marido dice, estoy siendo paranoica, que el matrimonio significa compartirlo todo. Mi exmarido dijo lo mismo. Respondí hasta que intentó reclamar la mitad de mi negocio en nuestro divorcio. Confía en tus instintos, la protección no es paranoia. La cadena de boutiques había crecido a 5 ubicaciones, cada una más exitosa que la anterior. La pequeña tienda que Mark había mood, ahora empleaba a 30 personas y había aparecido en varias revistas nacionales. A través de amigos en común, escuché que Mark finalmente se había mudado de la casa de sus padres a un pequeño apartamento encima de un garaje. Tuvo que aceptar un trabajo peor remunerado después de que su antigua empresa se redujera, eliminando su puesto durante la reestructuración. Su perfil de citas todavía lo mostraba como joven de corazón, aunque su foto de perfil estaba claramente desactualizada. Melissa, irónicamente, se había convertido en una clienta habitual de mi boutique original. Obtuvo su título en negocios y comenzó su propia empresa de consultoría en redes sociales. Tú me inspiraste, me dijo una vez, mostrando cómo una mujer puede construir algo duradero en lugar de caer en promesas vacías. Mantuve el cruel mensaje de texto de Mark enmarcado en mi oficina, no como un recordatorio del dolor sino como una prueba de lo lejos que había llegado. Debajo colgaba un cartel que decía, el éxito es la mejor venganza. En la celebración del 5º aniversario de mi boutique original, me dirigí a mis empleados y clientes leales. El espacio había pasado de ser una pequeña tienda a la tienda insignia de un próspero imperio empresarial. La madre de Mark asistió, aunque yo no le había enviado una invitación. Esperó hasta que la multitud disminuyó para acercarse a mí. Vi a Mark ayer, dijo, alisándose su vestido de diseñador, uno que había comprado en mi tienda. Hablaba de sus días de gloria, de la vida que podría haber tenido. Todavía no comprende que no lo perdió todo en el divorcio. Lo tiró. Pensé en ese mensaje de texto, su crueldad casual, su suposición de que me desmoronaría sin él, como esperaba que le suplicara que me doblegara para demostrarle que tenía razón sobre mi desesperación. En cambio, había construido algo más fuerte que antes. Cada ubicación de New Boutique fue un testimonio de lo que las mujeres pudieron lograr cuando dejaron de atenuar la luz para los hombres inseguros. La joven vendedora que contraté el mes pasado, casualmente también llamada Melissa, se acercó con una pregunta sobre el nuevo sistema de inventario que había implementado. Mientras explicaba el proceso, vislumbré mi reflejo en el escaparate de la tienda. Vi lo que Mark no había podido ver hace 5 años, no una mujer envejeciendo, sino una mujer que se volvía más sabia, más fuerte y más exitosa. Su cruel mensaje de texto había pretendido ser un final. En cambio, había sido un comienzo, no solo para mí, sino para cada mujer que escuchó mi historia y se dio cuenta de que merecía algo mejor que la crisis de la mediana edad de otra persona. Para